Bienvenidos a nuestra cueva de los descubrimientos, donde la historia, la arqueología, la ciencia y la Biblia se unen para darnos respuestas a las grandes preguntas del ser humano. Acompáñanos en La Biblia Sorprende. En el programa de hoy veremos: las murallas de Jericó que cayeron han sido encontradas por los arqueólogos. ¿Los milagros en la Biblia realmente sucedieron? La puerta cerrada, un símbolo enigmático, muy importante para todo ser humano. Y nuestro apartado especial Rompe mitos. ¿Todo milagro es de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Es sensato creer en la Biblia? ¿Podemos confiar en sus relatos o son mitos inventados? Hoy hablaremos especialmente de Jericó, porque muchos años atrás especialistas aseguraban que en el tiempo de Josué, en el tiempo de la conquista de los israelitas, la ciudad de Jericó no existía todavía. Así es, la ciencia de la arqueología estaba todavía en pañales y no se desarrolló bien hasta bien entrado el siglo XIX. Pero a partir de esas fechas, Jericó apareció debajo de la tierra. Jericó ha sido excavado por 4 expediciones de buenos arqueólogos en un periodo de unos 100 años. Y coinciden en las conclusiones. Efectivamente, en tiempo de Josué, Jericó estaba ahí. Era una gran ciudad cananea con muros altos y poderosas defensas. De hecho, hoy todos están de acuerdo en que Jericó era ya una ciudad fortificada, fuerte, muchos siglos antes de la llegada de los israelitas. Ellos han excavado y han hecho pruebas de estratigrafía y han encontrado que hay varias ciudades de Jericó de diferentes épocas, destruidas y reconstruidas encima. La ciudad que llaman Jericó 4 es la que fue destruida por Josué, alrededor del año 1400 a.C., la época de la invasión de los israelitas. Brian Wood descubrió lo mismo en su excavación. Alrededor del 1400 a.C., una ciudad con graves signos de destrucción. Ellos encontraron que la ciudad fue primero derribada y luego quemada. Han encontrado hasta 90 centímetros de ceniza. El legendario arqueólogo Albright encontró exactamente lo mismo. Y Kathleen Kenyon, famosa sobre todo porque es una arqueóloga mujer, ella encontró lo mismo, pero además pudo demostrar que los muros habían caído hacia afuera y no hacia adentro. Normalmente, cuando los muros caen por una invasión de asalto, los muros caen hacia adentro de la ciudad. En el caso de Jericó, están caídos hacia afuera. Kathleen Kenyon dijo que eso era motivo de una destrucción repentina producida por un terremoto. Ella dice que había foso en la elevación, los atacantes encontraban un foso, después del foso estaba el primer muro y dentro del primer muro había un segundo foso y un segundo muro. Y lo que sucedió en este terremoto, dicen los investigadores, es que el primer muro cayó hacia afuera llenando el primer foso. Y el segundo muro también cayó hacia afuera, llenando el segundo foso, con lo cual los israelitas podían prácticamente entrar corriendo en la ciudad. Esto coincide en época y en forma con lo que nos cuenta el relato de la Biblia. Cómo cayeron los muros de Jericó. Y efectivamente, los arqueólogos encuentran que la ciudad fue primero derribada y luego quemada. Y no solamente Jericó, sino también Jai, Betel, Hazor y todas aquellas ciudades cananeas de cuando Canaán fue conquistada por el ejército de los israelitas. De manera que todas aquellas ciudades están ahí. Aquellos muros y ruinas están ahí hoy delante de nosotros. Son hechos comprobables.
todas aquellas ciudades que destruyó el ejército de Josué, tal como dice el relato de la Biblia. ¿Podemos estar de acuerdo con Kathleen Kenyon cuando afirma que los muros de Jericó fueron derribados por un terremoto? Pues yo creo que sí, porque eso es lo que cuenta el relato de la Biblia, que Dios produjo un terremoto y cayeron los muros de Jericó. Y es que la Biblia nos sorprende, porque podemos ver que cuantos más hallazgos se encuentran en la arqueología y en la historia, más se ratifica el texto bíblico como veraz. Pero todavía hay un detalle de esta historia que queda como misterioso. Acompáñanos. Nuestro símbolo de hoy es la puerta cerrada. ¿Qué es lo que significa este símbolo de la puerta cerrada? ¿De qué forma nos afecta a nosotros? Y para ello nos vamos a Jericó. El capítulo 6 del libro de Josué nos habla de la caída de Jericó, esa extraordinaria ciudad, similar a la ciudad de Troya, que estaba en un bosque de palmeras junto al río Jordán. Josué 6:1 dice: Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. ¿Por qué menciona 3 veces que estaba cerrada? ¿Por qué es tan reiterativo con eso? Dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, que nadie entraba ni salía. Esa puerta cerrada tiene un mensaje para nosotros, porque los que estaban dentro de la ciudad cerraban para sentirse seguros, pero en realidad habían cerrado su puerta de la salvación. Nadie sobreviviría. Dijo Jesús que como los días de Noé, así serían los días de la venida del Hijo del Hombre. Y efectivamente, en el relato del Arca de Noé encontramos el mismo símbolo, la puerta cerrada. Llega un momento en que se cierra la puerta, nadie más podrá entrar y nadie va a salir. En Apocalipsis, Jesucristo es presentado como aquel que cuando abre nadie cierra y aquel que cierra y nadie abre. Y así Apocalipsis 3:7 dice: Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Porque Cristo abrió para nosotros la puerta de la salvación. Y cuando Él abre esa puerta de salvación, yo te aseguro que nadie la puede cerrar. Nada ni nadie puede impedir que tú entres por la puerta de la salvación. Solamente tú mismo puedes rechazar esa salvación. Pero cuando esa puerta de la salvación se cierre, cuando el tiempo se haya terminado, entonces ya nadie podrá abrirla. Y ese símbolo de la puerta cerrada ha quedado con un mensaje profundo hasta hoy. En Apocalipsis capítulo 7 se describe el sellamiento del pueblo de Dios. ¿En qué consiste? Es simplemente garantizar, sellar la mente de los salvados para que ya no se puedan perder y puedan atravesar la gran tribulación y recibir a Cristo al otro lado. En Apocalipsis 7 se ordena a los ángeles que no permitan ninguna destrucción, que no caigan las plagas hasta que los hijos de Dios hayan sido sellados. Apocalipsis 7:3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. De manera que son sellados, como se sella un documento para garantizar que sea inviolable, que nadie lo pueda abrir. Así ellos serán sellados por Dios y ya no podrán perderse. Entonces se proclamará el edicto que está escrito en la Biblia en Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese más todavía. Esto significa que a partir de ahora nadie ya puede cambiar. A partir de ese momento, los que son justos lo seguirán siendo, son sellados, y los que son injustos no podrán dejar de serlo, no podrán arrepentirse. La puerta de la gracia se ha cerrado. El tiempo terminó, la puerta de la salvación se cerró. Como dice en Apocalipsis, los demás hombres, los que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Pero hoy,
La puerta de la salvación está abierta completamente. Jesús ha pagado un alto precio y ha abierto esa puerta para que todo aquel que quiera entre por ella. Por eso, ahora es el tiempo de que tú y yo nos reconciliemos con Dios y estemos en paz con Dios, disfrutando de una vida cristiana sin tener nada que ocultar. Un día esa puerta se cerrará, desde luego. Como en los días de Noé, esa puerta se cerrará y nadie más podrá entrar. Por eso, ahora es el momento. ¿Qué tal si hoy haces las paces con Dios y entras en amistad con Él? Una amistad que puede ser eterna. Sigue con nosotros y déjate sorprender por la Biblia. Y estamos aquí otra vez en este espacio Rompemitos, donde ponemos a prueba los mitos de nuestro mundo religioso. Y en esta ocasión, el mito que hemos elegido es la idea de que todos los milagros son de Dios. Todo fenómeno paranormal a nuestro alrededor es producido por Dios. Debemos creer y seguir a cualquier persona que haga milagros o cosas difíciles de explicar por medios naturales. Vamos adelante con este asunto. En primer lugar, hay que explicar que la Biblia está llena de milagros, pero hay mucho más que milagros. De hecho, no en todas las épocas ha habido milagros en abundancia, sino especialmente hay 5 épocas de milagros. La primera es el momento de la creación, un montón de milagros para crear nuestro mundo. La segunda época es la época del Éxodo, muy rica en milagros. Es la época de Moisés, de Josué, las plagas de Egipto, la entrada en Canaán. La tercera época es la de los grandes profetas, Elías y Eliseo, que hicieron grandes milagros, milagros en gran abundancia. La cuarta época es la época de Jesús y sus discípulos, los milagros de Jesús, el Pentecostés, los milagros de los apóstoles, gran abundancia de milagros. Y la quinta época, la Biblia la coloca en nuestro futuro. En los últimos días de la historia de este mundo va a ser una época llena de milagros, llena de hechos portentosos. Pero aparte de estas 5 épocas, la verdad es que hay algunos milagros salpicados por aquí y por allá, pero no con gran abundancia. Y así es nuestra época también. Dios hace algunos milagros, pero no con la abundancia del tiempo de los apóstoles. En la ciudad de Granada, la policía detuvo a una banda que falsificaba billetes. Pero ¿sabes quién descubrió la pista que dio con ellos? ¿Quién se dio cuenta de que los billetes eran falsos? Un ciego. Un ciego fue el único que pudo ver que esos billetes eran falsos. A través del tacto, él pudo reconocerlo y descubrirlo. Porque la mejor forma de descubrir un billete falso es conocer muy bien el verdadero y conocer todas sus características. Y así pasa con el tema de los milagros. Para descubrir si es de Dios o no, si es un milagro falso, no hay nada como conocer cómo son los milagros verdaderos. Los milagros verdaderos son producidos por Dios, en apoyo a una persona que cumple su voluntad. Dicho de otra forma, si una persona quiere que le sigamos solo porque hace milagros, no deberemos mirar solo al milagro, deberemos mirar si en realidad esa persona está en orden con la Biblia, sigue la voluntad de Dios. Muchos fenómenos paranormales suceden a nuestro alrededor. Algunos de ellos son un mero fraude, otros están producidos por la sugestión natural de la persona. Algunos de ellos se producen por hipnosis, a veces incluso hipnosis inconsciente, pero otros no tienen una explicación natural. Tenemos que reconocer que hay algunos de ellos que efectivamente son un hecho sobrenatural. ¿De Dios o del enemigo? Porque la Biblia es muy clara en esto. Nos informa y nos advierte de que no todos los milagros son de Dios, en absoluto. Y así lo dice claramente Apocalipsis 13, del 13 al 14. También hace grandes señales, de manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y vivió.
O sea que aquí se describe que habrá un gran poder haciendo milagros, pero milagros para engañar a la gente, para engañar al mundo entero. Apocalipsis 12:9 dice: «Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él». De manera que el diablo y todos sus ángeles fue arrojado a la tierra y engañan al mundo entero, por supuesto, también con todo tipo de milagros, fenómenos paranormales, apariciones, ovnis, posesiones y todo este tipo de misticismo. Quizá tú pensarás, bueno, a mí no me van a engañar, pero piensa esto, para un ángel tan poderoso y tan brillante, nosotros somos como niños incautos. Es muy fácil engañar al niño. Basta con ponerte una máscara de cartulina que puede costar €1 y con esa máscara tú le asustas y el niño se va a poner a llorar. Es fácil engañar a un niño. Con la misma facilidad, el diablo y sus ángeles pueden engañarnos, tienen poder para esto, son superiores a nosotros y el espiritismo es una manifestación de este hecho. Por eso, 2 Corintios 11:14 dice: «Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, de manera que disfrazado de ángel de luz o de cualquier otro ser celestial puede engañarnos con facilidad». Isaías 8:20 dice: «A la ley y al testimonio, si no os dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido». Esto significa que todo lo que aceptemos debe ser con arreglo a lo que dice la Biblia, a la ley y al testimonio, y si no os dicen conforme a esto, no debemos hacer caso. Por eso en Mateo 4 Jesús dice y repite: «Escrito está». Y es un tema muy interesante, porque el diablo le está tentando, son las tentaciones del desierto, y Jesús siempre le responde con un «escrito está». Porque Jesús es nuestro maestro, y para él la Biblia era la gran autoridad. Y a cada tentación responde con un «escrito está». ¿Dónde? En la Biblia. De manera que el diablo le está pidiendo milagros, pide que estas piedras se conviertan en pan o salta de aquí para que te cojan los ángeles, etc. Y Jesús siempre responde con un «escrito está». El diablo le propone milagros y él le propone ir a la Biblia. Y este duelo entre los milagros y la Biblia se mantiene todavía hoy. Habrá personas que te propondrán seguir los milagros, lo que ven los ojos. Pero Jesús dice, milagros no, hay que seguir el escrito está, lo que diga la Biblia. Mateo 7:21 dice: «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». La clave para identificar a una iglesia verdadera no son los milagros, sino el hacer lo que dice la Biblia, la fidelidad a la Escritura. En el versículo 22 dice Jesús: «Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?» Y Jesús le contesta: «No os conocí», y los echa fuera. ¿No hicimos milagros? Y Jesús dice: «Sí, pero no eran de los míos». Tantas religiones, ¿verdad? Tantas opciones religiosas. ¿Cuál será la verdadera? La guía no puede ser los milagros, sino la fidelidad a la palabra de Dios. Gálatas 1:8 dice: «Pero si aun nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Es decir, es importante la Biblia, mucho más importante que un ángel o cualquier aparición o milagro. Así que algunos te propondrán: cree en los milagros, pero Dios te dice, no, cree en la Biblia, cree en lo que está escrito. Como dijo Jesús, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Apocalipsis 16:14 nos dice: «Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso». Esto nos habla de la apoteosis final de los milagros. Para entonces habrá tantos fenómenos milagrosos que tú necesitas saber si son de Dios o no. Y recuerda lo que enseña la Biblia: ¿creeré a los milagros o creeré a la Biblia?
La Biblia asegura que no todos los milagros son de Dios. Además asegura que el diablo y sus ángeles están ocupados haciendo milagros mentirosos para engañar al mundo entero. La Biblia avisa de que en los últimos días de la historia el engaño de milagros será global e intenso. Por eso, desde aquí, la idea de que todos los milagros son de Dios lo declaramos un mito roto y te animamos a acompañarnos en el próximo programa de La Biblia Sorprende. Hasta entonces. En este programa hemos visto: el estudio de las ruinas de Jericó demuestra que los muros cayeron por un terremoto antes del ataque. Esto confirma el relato bíblico. La Biblia enseña que la puerta de la salvación se cerrará, pero hoy está abierta para recibir a todos los que busquen a Dios. No todos los milagros son de Dios. El diablo hace también milagros para engañar a la humanidad. En el futuro, esto se hará muy grave. Los milagros no son la clave para reconocer la verdadera iglesia. Es más importante la obediencia a Dios.